Capítulo 3. A generaciones venideras. 1738 horas. Base subterránea secreta. Laboratorio. No podía creer lo que había al frente de mí. Simplemente era imposible. No había ninguna mente cuerda que se pueda imaginar algo tan increíble y fuera de este mundo como lo que estaba viendo en ese momento. El sonido de las maquinaciones de los trabajadores que estaban en este caluroso lugar voltearon a verlos. Los cuales al parecer estaban bastante acostumbrados al tener prisioneros con lo que sea, esa cosa. La habitación en sí no era muy grande, o más bien la zona que no estaba aislada del exterior. Era una habitación que parecía que se dividía en dos sectores, un sector para monitorear lo que sea que esté detrás de ese cristal gigante, y la segunda sección para microexperimentos e investigaciones. O por lo menos eso deducía él por los distintos utensilios y artefactos tecnológicos que utilizaban los científicos en cada sección. Aquello solamente complicaba aún más su trabajo de conseguir una barricada más o menos segura para empezar el tiroteo. Lo que sí se dio cuenta, es que no tenían un sistema anti-incendios en la sala. La construcción veía prematura y sin terminar. Tal vez podía utilizar aquello a su favor. Veo que pudo conseguir a un sujeto de pruebas, y al parecer de un rango relativamente alto. Un científico que estaba cerca de la entrada, se acercó hacia donde estábamos nosotros. Aunque su mirada estaba puesta sobre todo en mí, pude ver cómo vista se desviaba hacia mi bandera colocada en mi hombro. Y un capitán americano cuanto menos. Agregó a la vez que se acercaba y palmeaba mi cachete de forma burlona. La sonrisa que estaba teniendo en ese momento me estaba poniendo de los nervios, aunque pude mantener mi mirada dirigida hacia él con una mirada firme y terca. Como lo haría un buen prisionero de guerra en esta situación, según los testigos que había escuchado, esto era lo más común. Es hermoso, ¿verdad? Me dijo a la vez que se volteaba a ver lo que estaba detrás de ese vidrio, al parecer lo contemplaba como si estuviera presenciando un milagro frente a él. Mis ojos también siguieron su mirada hacia el mismo lugar, quedándose en lo que estaba detrás de ese cristal. Su vista trató de describir lo que estaba pasando, a la vez que su cerebro procesaba la información. Era simplemente algo que ni se imaginaba en sus sueños más locos. Y lo está diciendo alguien que ha visto toda clase de cosas durante una guerra. Lo que estaba delante de él era difícil de explicar. Pero lo iba a hacer lo mejor que podía hacer en ese momento. Detrás de ese vidriar gigante, había un árbol. Pero no era cualquier árbol. Tenía la apariencia de un bonsái, pero se diferenciaba de uno por varios aspectos. Tenía la altura de por lo menos unos 200 metros de alto y su corteza parecía ser sólida como la piedra. Tenía varias ramas que sobresalían de ella y se volvían a enrollar sobre el tronco del mismo. Este mismo expulsaba una luz por cuenta propia, y también una especie de energía que parecía que era retenida por el cristal especial que estaba delante de ellos. Pero lo que le daba más presencia a ese árbol, no era su aspecto, altura o luz propia, sino lo que lo rodeaba. La realidad en los alrededores del árbol se distorsionaba hacia él. Es como si él mismo pudiera jugar con la percepción de la luz que lo rodeaba, pero podía dejar salir la suya si lo deseaba. Era cuanto menos extraño. Puede que no me entiendas, pero bueno. Ese árbol que ves ahí tiene las propiedades de absorción y distorsión del tiempo igual que un agujero negro. Pero, la diferencia es que no absorbe la materia, solamente la aleja si no la reconoce. La declaración de ese científico me hizo abrir los ojos. No estaban solamente manipulando el clima. No. Esto era algo mucho más grande de lo que parecía. Si lo que le decían era cierto, entonces esa cosa sería capaz de distorsionar la realidad y el tiempo a su antojo si se lograba controlar. Nadie debía de tener un poder así. Estaban jugando a ser Dios. No es que fuera muy creyente, ciertamente esto se podía utilizar para algo bueno. Pero estaban en guerra, el gobierno alemán no dudara en convertirlo en un arma. Este árbol no se encontró y ya, dentro de unas excavaciones en las civilizaciones al norte de Alemania. Encontramos una semilla que estaba al lado de un cadáver de lo que parecía ser un jefe importante de aquella época. La plantamos en una tierra rica en hierro, y aquí estamos.
No solo estaban jugando a ser dioses, si esas semillas seguían intactas luego de tanto tiempo y fueron enterradas junto con un líder fue por una razón. Cualquier persona sería capaz de ver algo así. Las cosas no son escondidas porque sí, hay un razonamiento detrás de ello. Probablemente cuando se dieron cuenta de las posibilidades con lo que se podría hacer con algo así, inmediatamente dieron la autorización de experimentar con lo mismo. Pero las preguntas no dejaban de salir de su cabeza. ¿Cómo es posible que un árbol pueda hacer todo eso? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Por qué fue enterrado junto con un jefe importante de una civilización antigua? Y si todo eso que le dice el sujeto es cierto, entonces sabiendo las posibles implicaciones, aún así, decidieron experimentar con ello. Si ya ha sido capaz de cambiar el clima de una zona aislada del mundo. Imagínate lo que es capaz de hacer una vez sea liberado, o que puedan controlarlo. Esto era una locura. Y si el alto mando quiere que resuelva esto, significa que estaban conscientes de lo que estaba pasando y de lo peligroso que podía llegar a ser. Eso quiere decir que estaban aliados con el enemigo, y a cambio de no revelar su posición, ellos les darían un poco de control sobre este árbol en caso de que todo salga bien. Pero todo se fue al caño cuando se dieron cuenta de lo que fue capaz de hacer al cambiar el clima por completo de una zona del mundo. Eso era algo inimaginable, no estábamos preparados para manejar algo así, ni ahora, ni en un futuro. El ser humano no debe de ser capaz de manejar el tiempo o siquiera la materia, no por ahora al menos o en tiempos de guerra. Es una completa locura que se haga aquello, no tenemos ni la menor idea de cómo funciona el mismo y ya quieren manipularlo. Todos saben que esto terminará muy mal si no se hace algo al respecto pronto. Y por eso mismo los altos mandos los enviaron aquí a limpiar trapos sucios, ellos son los que tienen que hacerlo. Él tiene que hacerlo. La mano del científico se colocó sobre su hombro, a la par que volvía a hablar como si la revelación de su vida no se le acabara de dar. Disfruta de la vista mientras puedas, soldado, después de todo. Digamos que nuestros sujetos de prueba no suelen durar mucho. Agregó, a la vez que se volteaba hacia donde estaba mi entrada a este lugar. Jefe, ¿cómo es que obtuvo a un sujeto? Hace semanas que no tenemos a uno nuevo, ya sabe, la última vez que experimentamos con el experimento resultó en un cambio del clima de la zona. Preguntó, a la par que se rascaba su brazo derecho. Al parecer es como un tic nervioso. Todos en el lugar cumplían los caprichos de un chico nerd. Ya sabes, anteojos con un culo de botella, o por lo menos tenían gafas. Y claro, como no podía faltar, el tono de superioridad hacia las personas normales. Aunque eso solamente lo había visto en personas que trabajaban en empresas grandes o que se consideraban importantes, incluyendo su propio país en su lista. Suponía que era algo como un raro ritual o pacto que tienen todo este tipo de personas, no lo sabía. Exceptuando los claros cambios de color de cabello entre ellos, en sí no había mucha diferencia. Presioné el cañón de mi pistola más cerca del cuerpo del tipo que estaba a mi lado, el cual se notaba un poco nervioso. Pero sabía disimularlo más o menos de una forma decente, aunque su compañero parece extrañado por su comportamiento. Sí, ya ves. Me peleé con el capitán hace poco, y como forma de desquite, me mando a traer este recluso sin ayuda de un soldado. Ya sabes, el capitán suele ser un poco excéntrico. Pude sentir cómo reacomodaba su agarre sobre mí, ya que en realidad estoy dejando que la mayoría de mi peso esté sobre él. Para que todo sea más creíble, claro está. Por no mencionar que estoy forzando mi respiración para que suene más forzada, haciendo que pareciera que mi cuerpo no daba para más, pero que mi espíritu seguía en pie. Te ves cansado, si quieres te ayudo. La oferta del científico era sincera, al parecer sí se preocupaban entre ellos. Bueno, es un poco irónico, peor que se puede esperar de gente como ella. Se le estaba dificultando un poco entender la conversación que estaban teniendo en alemán, pero entendía lo suficiente como para saber la oferta que le estaban ofreciendo a su caballo de Troya. Por lo que un pequeño golpe de la boca de la pistola al lado de sus costillas, fue más que suficiente para entender la respuesta que tenía que dar. No, no gracias. Estoy bien, lo llevaré cerca de la puerta del experimento para que comencemos. Mientras hazme el favor de avisarle a los demás para que inicien el procedimiento. ¿Puedes? La respuesta del científico que lo cargaba pareció extrañar al otro que se ofreció voluntario para ayudarlo. Pero fue lo suficientemente convincente como para que éste accediera. Buen muchacho. Entendido, jefe, ya le voy avisando a los demás. Y con una duda plantada en su cabeza, se dio la vuelta y empezó a comentarles sobre la orden que le dio el jefe el sopenco que tengo al lado mío.
el cual solamente procedió a seguir caminando a dirección en donde le mencionaban. Gracias. Una vez que le agradeció, mi troyano procedió a moverse hacia la zona que dijo que me llevaría. Podía sentir como numerosas miradas se colocaban donde yo estaba, alguna de sorpresa, otras de desagrado, y otras de simple y llano desintereses por lo que supuestamente me iba a suceder. Al parecer ya habían hecho varias veces antes, sus reacciones eran demasiado predeterminadas como la primera vez. Por no mencionar la conversación que tuvo el tipo que lo está cargando con el que está haciendo una secuencia que ni conoce. Durante su caminata, sus ojos pudieron captar 3 lugares de suma importancia. Había un botón que se podía presionar en el caso de que fueran atacados, y el ascensor. Aquellos 2 eran las únicas formas de contactar con el exterior que tenían, ya que les había cortado las comunicaciones hasta hace poco. Si tenía suerte, y si la puntería no le fallaba. Con un solo disparo en los cuadros de control bastaría para inutilizar ambos, aunque podía tomar el camino fácil y dispararle al cuadro de luz y ocasionar un cortocircuito al lugar. Aunque eso también significara que él se quedaría atrapado junto con los idiotas de turno. Y, por lo tanto, su muerte. Además, no sabía qué pasaría con eso. En caso de que la luz se fuera, y tampoco estaba dispuesto a saberlo, solamente tenía que destruirlo e irse de ahí lo antes que pudiera. Sí. Solo eso. Ya casi llegando al lugar de la puerta que llevaba al interior de esa cosa, pude mirar una mesa desocupada con un gran espacio cerca. Un lugar perfecto para hacer una barricada, por lo que ya teniendo todo para comenzar, cerré los ojos, y respiré de forma calmada y pausada. Estar fingiendo una respiración forzosa en realidad cansaba bastante, aunque no lo creyeran. En su mente empezó a contar de 3 hacia atrás, en el momento en que terminara de contar, empezaría a disparar. Solamente esperaba que no saliera tan mal. 1. El sujeto que estaba a su lado empezó a hacerle señas a la gente del controlador para que le abrieran la puerta que estaba delante de mí, algo que aceptaron. 2. La puerta delante de mí se abrió de forma lenta y tediosa, dejando salir una gran cantidad de vapor frío hacia donde estábamos. El sujeto que estaba al lado mío apretó su agarre sobre mí, se notaba que quería empujarme adentro. Pero hoy no es tu día. 3. Y sin mucho más resentimiento por detrás, jale del gatillo. La sangre macho parte de su parte derecha al igual que cubrió toda su mano, el científico no pudo gritar, sino que solamente se agarró la parte afectada, solo para ser tirado dentro de ese lugar. El disparo resonó por la sala, haciendo que ésta se sume en un momento silencioso. Por lo que, desde ese mismo lugar, se volteó y disparó otras 2 veces hacia los cuadros de control del botón y el ascensor. Supo que había acertado cuando observó cómo estos soltaban numerosas chispas salir de las mismas. Por lo que justo después de eso, la gente no tardó en entrar en pánico. Pude ver como uno de los científicos sacaba una pistola de su cajón de escritorio, me apuntaba justo después y me empezó a disparar. Por lo que lo más rápido que pude, me tiré detrás de la cobertura que vi antes de comenzar. Disparos chocaban contra el mueble, alguno que otros lograban atravesarlo y pasaban cerca de mí. Haciendo que ese desagradable silbido se hiciera presente en el lugar, el número de balas cada vez más aumentaba, haciéndole saber que más científicos tenían armas. Esto se está poniendo feo. Por lo que cuando las balas bajaron de frecuencia, se levantó del lugar, rápidamente ubicó a un científico que estaba recargando, y le disparó 2 veces en el pecho. Haciendo que ésta caiga directamente contra el piso. Aprovechando el momento de impacto de sus compañeros, se movió hacia otra mesa desocupada que había adelante, haciendo que otra balacera comenzara en su contra. Pudo ver cómo varios científicos trataban de arreglar los sistemas del elevador y de la llamada, pero era inútil. No tenían los componentes eléctricos que fueron dañados cuando disparó hacia ellos, estaban atrapados, y al menos que utilizaran la escalera de mano del elevador que estaba cerrado, no podrían salir y pedir ayuda. Bueno, va uno, y no sé cuántos faltan. Maldición, esto va a ser difícil. Mirando a su alrededor, fue capaz de ver por medio de un espejo apoyado en la pared el cómo uno de los científicos trataba de recargar su arma, por lo que asomándose al lado de la más, le disparó un tiro en la cabeza. Bien, me quedan 2 balas en este cartucho. Cada uno de ellos contaba con 8, por lo que, con sus 4 cargadores de repuesto, tenía 33 balas. Algo que sería opacada por los 50 alemanes que estaban disparándole al otro lado de la mesa.
Tenía su cuchillo militar, pero sería inútil contra alguien que tiene un arma de fuego. Maldición, debió de agarrar más munición antes de irse, o robarse un fusil de un cadete, pero si ese fuera el caso no hubiera podido entrar en sigilo y desapercibido a este lugar. Estaba perdido si no encontraba la manera de apañárselas con las 33 balas que tenía. Un sujeto salió corriendo hacia su dirección de forma frenética, por lo que estirando su brazo hacia su lado cuando paró, le llevó una bala en la cabeza. Bueno, ahora 32. Sacando un cartucho dentro de su chaqueta, desecho el otro y recargo su arma. Dejándolo nuevamente con 8 balas a la mano. En algún momento a esos locos se les acabaran las balas, solamente tenía que aguantar hasta entonces. Oh bueno, eso pensaba. Tíralo. El grito de un alemán lo alertó, haciendo que se asomara para ver qué estaba sucediendo. Dejando ver como uno de los científicos le tiraba un molotov a su dirección, por lo que, reaccionando rápido, se tiró hacia un lado, esquivando por los pelos que él mismo le dé en la cara. Aunque a cambio ahora estaba descubierto, por lo que agarrando el cuerpo del alemán que antes había asesinado. Lo colocó por delante de él, haciendo que él mismo fuera quien recibiera todas las balas y no él. Siguió moviéndose hasta otra barricada más adelante, pero el retroceso de las balas era difícil de manejar. Por lo que se demoró un poco en llegar, pero cuando llegó, dejó caer el cuerpo a su lado, a la par que se tiraba detrás del mueble. Cuando escuchó que la balacera terminó, respiró fuertemente un par de veces. Antes de levantarse de donde estaba, para después posicionarse de donde estaba. A la par que les disparaba a 8 sujetos a la cabeza, a la par que le disparaba a uno que estaba preparando un molotov. Ahora estaba sin mano y estaba quemándose vivo en el piso, a la par que se revolcaba con fuerza y gritaba por ayuda. Aprovechando que algunos de sus compañeros se fueron a ayudarlo, se volvió a mover, pero esta vez corrió hacia una mesa a unos cuantos metros. Por lo que sintiendo que el peligro estaba llegando, se deslizó por el piso hasta llegar hasta detrás del mueble. Sintiendo, así como varias balas alcanzaron a pasarle por el lado. Sacando su segundo cartucho, volvió a recargar su arma. Le quedaban 24 disparos. Así no voy a terminar nunca. Se dijo a sí mismo a la par que escuchaba como los alemanes se quejaban por los actos que acababa de cometer contra uno de ellos. El molotov que le habían lanzado, al no tener nada con que prenderse, se estaba apagando rápidamente. Menos mal los muebles estaban hechos de metal, por lo que, aguantando otra balacera, su cuerpo empezó a sudar. Tanto por el estrés de la situación, como el calor del lugar en el que estaba. Rápidamente cuando escuchó como el sonido de disparos bajaba, se levantó y procedió nuevamente a matar a otros 8 alemanes mientras se movió del lugar. Cuando vio que ya no le quedaban balas, salió corriendo a dirección a otra mesa. Llegando justo a tiempo antes de que se llevara un disparo en el pecho. Cada vez más los alemanes se gritaban mutuamente sobre que no les quedaban cargas o que se les estaba acabando su munición. Por lo que, aprovechando el momento de calma, miró a su alrededor con su corazón latiendo a mil y adrenalina recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Arriba, a los lados, incluso debajo de él. Pero lo único que pudo encontrar fue el grueso ventanal lleno de balas de los alemanes, que por el mismo grosor esta no fue completamente atravesada. Los disparos empezaron a sonar otra vez, haciendo que una de las balas disparada atravesara el mueble y le rozara el brazo. Por lo que levemente sobresaltado, se revisó rápidamente la herida. La sangre salía sin parar de la herida, pero era cuestión de tiempo para que coagulara la sangre y parara de sangrar. Aunque eso no evitó que sonara uno que otro quejido de dolor. Maldito americano, no debiste meterte donde no te llamaban. Gritó otro científico alemán a la par que le tiraba otro molotov en donde se encontraba, obligándole a rodar hacia un lado, a la par que las balas lo perseguían hasta otra mesa de metal. Estaba perdido, si no terminaba con todos ellos él terminaría muerto sí o sí. Si se les acababa la munición, no dudarían en correr hacia él, por no mencionar que eran muchas más personas que él y no tenía suficientes balas para acabar con ellos. Por lo que la primera opción de esperar de que se les acabara las balas no era una muy buena idea pensándolo con mucha más calma. Esto realmente apesta. Diciéndose eso a sí mismo, se levantó nuevamente de su cobertura y le disparó a 3 personas en la cabeza. Seguiría disparando por no ser que un tipo con un rifle de asalto empezó a dispararle nuevamente. Podía escuchar como los casquillos de bala rebotaban en el piso con cada disparo que salía de las pocas armas que aún tenían munición en posesión de los alemanes. Mientras que los que no tenían, o se centraban en arreglar lo que había dañado, o le lanzaban cualquier cosa a su posición. Otro disparo sonó fuertemente, resaltando de entre los demás.
El dolor punzante atravesó su pierna derecha a la par que una gran cantidad de sangre salía de esta. El causante del mismo, era un científico alemán que había visto un hueco en la mesa de hierro y disparó a través de él, dándole como resultado en su pierna. El grito suprimido mordiendo su propio labio no se hizo esperar. Ciertamente lo habían herido en la guerra, pero había tenido la suerte de que nunca fuera en una de sus preciadas piernas. Lleno de ira, se inclinó por el lado de la mesa y le disparó en la frente a aquel científico, parando el avance que iban a hacer los alemanes al ver que salió lastimado. Volviéndose a recargar en la parte cubierta de la mesa, se revisó su pierna herida. Pudo ver claramente cómo la bala había sido parada por el fémur, algo que era bastante malo. Si es que salía de aquí, tendrían que sacársela por las malas. También ese hueso podía estar fracturado por el impacto, y por lo tanto no podría caminar por un tiempo. Eso apestaba. Malditos hijos de puta. Gritando con fuerza, y lleno de coraje. Se levantó del lugar en donde estaba como bueno pudo. Levantando su arma, dirigió 2 disparos a la cabeza de los que primeros levantaron sus armas hacia donde él estaba. Ya no le importaba nada, con las heridas que tenía, no tenía la capacidad necesaria como para subir las escaleras de emergencia del ascensor. No importa qué hiciera, o moriría de la caída, del cansancio o simplemente desangrado. Pero si iba a morir, iba a ser con honor. Cumpliría esta misión, aunque sea lo último que haga en esta vida. Procediendo a caminar hacia donde todos los alemanes le estaban lanzando cosas, a la par que algunos procedían a quitarle sus armas a sus compañeros muertos. Disparó certeramente contra otros 5 alemanes que estaban recargando sus armas en la frente. Pudo sentir como múltiples molotovs fueron lanzados a su alrededor, haciendo que con las pocas cosas que podían utilizar como combustible, como lo eran las hojas en donde escribían sobre todo lo que pasaba en este lugar. El calor era insoportable, su cuerpo sudaba y su conciencia le gritaba que se detuviera a gritos. Pero su alma era terca, ignorando el humo que se empezaba a acumular en la instalación, siguió cojeando hacia los alemanes que lo miraban asustados e impresionados. Así que de esta forma se sentía estar en el otro lado de la línea. Ahora podía entender levemente el pensamiento que tienen algunos de los japoneses con lo que lucharon. El honor es algo que no puede ser reemplazado. Los objetos lanzados contra él eran distintos, de hasta fragmentos de cemento, hasta muestras de laboratorio y microscopios. Pero por más que todo le chocara y le lastimaran, él no paraba y seguía conjeando a dirección a la par que sacaba otro cartucho de su chaqueta y volvía a recargar su pistola como se le fue posible. Le quedaban 16 disparos. Mientras terminaba de amartillar su arma, los científicos pudieron terminar de recoger las armas de sus compañeros muertos a la vez que apuntaban temblorosos hacia su figura. Las personas que estaban sacando botellas de alcohol de una caja, a la par que colocaban trapos en los mismos y los prendían, estaban tirando los molotov hacia mi persona. Por lo que, rodando hacia un lado, ignorando el crujido de su pierna, pudo esquivar uno que iba directo hacia su cara. Rápidamente cuando mi cuerpo se estaba deslizando por el piso del lugar, apunté hacia dirección a aquella caja llena de alcohol. Las balas disparadas por sus enemigos le rozaban en el cuerpo, o simplemente chocaban alrededor de él. Como se notan que no saben disparar bien un arma, su puntería apestaba. Así que sin mucha más duda en sus palabras y pensamientos. Jalo del gatillo. La bala salió disparada del cañón de arma, girando e impulsándose a una velocidad increíble. Esta se dirigió directamente hacia la caja de cartón que contenía una gran cantidad de botellas de vidrio lleno de alcohol industrial y antiséptico. Esta misma antes de llegar, pudo presenciar como otra bala mucho más grande que ella pasaba a su lado, mientras que esta se dirigía al lado derecho del vientre de su disparador, el cual aún se estaba desplazando lentamente deslizándose con el piso, a la par que mantenía su posición de disparo. Por lo que, siguiendo su camino, atravesó la caja de cartón y chocó directamente contra una de las botellas de alcohol. Con ayuda de los residuos de pólvora que aún tenía detrás de él, esta al entrar en contacto con el alcohol, produjo una reacción en cadena de explosiones en el lugar. Los fragmentos de cristal ardientes impulsados por la explosión producida, causó que las mismas salieran disparadas a un rango del lugar en donde se encontraban la mayoría de nazis. Los mismos se clavaron y atravesaron en cientos de oportunidades lo que se le atravesara por el camino. El resto de pólvora de los casquillos, que estaban en el piso y fueron utilizados, solamente potenciaron aún más la explosión, haciendo que una ráfaga de fuego saliera esparcida por los alrededores. El cuerpo del capitán salió disparado hacia atrás a una velocidad estrepitante, haciendo que su cuerpo saliera volando a una gran altura a la par que un pinchazo de dolor se alojaba en su parte derecha del cuerpo.
No tuvo tiempo para reaccionar cuando su espalda chocó fuertemente contra el cristal que separa el árbol de la habitación. Inmediatamente este se cayó de donde estaba hasta un mueble debajo de él, resultando que su cuerpo había caído sobre uno de los numerosos puestos de control, ocasionando que sus cuerpos presionaran unos botones al azar. Una alarma empezó a sonar a la par que unas luces rojas iluminaban la zona en donde estaba. Sus oídos le pitaban, todo estaba borroso, no sabía dónde estaba parado o qué había pasado. Había disparado una bala contra la caja de alcohol, pero era imposible que aquella explosión fuera tan fuerte. Aviso. El sistema de arranque preparándose. Pero no quería pensar en ello en ese momento, por ahora tenía algo más importante que hacer. Por lo que, apoyando sus manos sobre el puesto de mando, trató de levantarse, pero un pinchazo de dolor hizo sacudir su mente y cuerpo, ocasionando que este volviera a caer nuevamente sobre el panel de control. ¿Está seguro de iniciar secuencia de arranque del proyecto? Yggdrasil. Una voz femenina sintética resonó por la sala por segunda vez, el dolor que estaba acumulándose en su cuerpo se estaba haciendo irresistible. La sangre de su pierna y ahora de su torso se estaba extendiendo por el panel en el que estaba en este momento. Tenía que moverse. La explosión causada por él hace unos momentos debió de haber movido los cimientos de la base. Por lo que los pocos soldados que sepan de la existencia de este laboratorio no tardarán en reunir a más hombres para bajar y revisar lo que estaba ocurriendo en este lugar. Lo cual, bueno, no era una vista muy buena que ver. Delante de él se encontraba una de las vistas más asquerosas e impresionantes que va a ver a lo largo de su longeva vida. Hombres atravesados completamente por cristales bastante grandes a la vez que los clavaban en la pared, los que estaban tratando de arreglar el elevador parecían puercoespines en sus espaldas. Otros directamente les faltaba una extremidad, o una parte de su cuerpo estaba completamente en llamas o quemados. Algunos de hecho estaban quemándose tirados en el piso, al igual que el resto del laboratorio. Con el alboroto que formó, todas las hojas que estaban en los escritorios usados se esparcieron por el lugar, dando lugar a un incendio en el laboratorio, y al no tener un buen sistema de ventilación, el fuego se estaba consumiendo todo el oxígeno que había en el lugar, dejándolo casi sin él. El lugar estaba empezando a llenarse de humo, a la par que sus pulmones empezaban a arder por el humo inhalado. El calor era insoportable, su cuerpo no quería reaccionar con las heridas, ahora con el clima mucho menos. Uno de los científicos que estaban en la explosión, se empezó a levantar aturdido por lo que estaba sucediendo. Había perdido un ojo y parte de su mano derecha, la cual estaba completamente chamuscada ahora en este momento. No la sentía, por lo que también sus nervios se fueron junto con su mano. Pudo levantar levemente la vista hacia adelante, dejando ver a aquel soldado americano que había comenzado el tiroteo tirado arriba del panel de control principal del experimento. El sonido de la alarma y el color del lugar indicaba que el procedimiento indicado para que el experimento arrancara estaba comenzado a poner en marcha sin autorización mayor o un cuidado científico adecuado. Si dejaba que el experimento arrancara, las consecuencias a largo plazo serían terribles, catastróficas. Sabía que había hecho actos horribles y despiadados en contra de muchas personas muertas. Pero lo estaba haciendo por la ciencia, y los beneficios que ésta podría traerles a todas, incluso si solamente el gobierno lo ve como una potencial arma de destrucción masiva, también se podía usar para buenos actos. Inmortalidad, parar el envejecimiento celular. Poder manipular la materia para hacer construcciones en tiempo récord, poder excavar y extraer materiales mucho más eficientemente. Nuevas energías, nuevos futuros, y una raza de humanos mucho más avanzada. Pero, si el proyecto solamente se iniciaba sin control previo, no solo causaría la destrucción de él mismo, sino que también de lo que lo estaba rodeando y sus alrededores, y los efectos se irían acrecentando a pasar de los años. Podrían haberlo logrado si ese sujeto no se hubiera metido en sus planes. No. Si el gobierno americano y los aliados de este mismo no se hubieran en los asuntos en los que no debían. Ciertamente habían modificado por completo el clima de un lugar, pero eso era reversible. No podía permitir que el Cronorium y el Aranium se vieran esparcidos por el mundo por los actos egoístas de personas en altos mandos. Eso traería el fin de los tiempos de como lo conocemos actualmente. Ellos no serían quienes verían los resultados de esto, sino las futuras generaciones. Incluso si la guerra paraba, lo hecho estaba. Debía de evitarlo a toda costa. Incluso a costa de su propia vida.
por lo que, arrastrándose en un piso ardiente lleno de cristales humeantes y filosos, sus ojos se lograron posar sobre el arma que estaba sobre el cuerpo de uno de sus compañeros tirados muertos en el lugar. Cuando llegó, depositó su única mano buena en el arma, para que después de un tirón con fuerza, los brazos del sujeto que sostenía el arma se partieran como pedazos de carbón almacenados hace años, por lo que, agarrando el rifle sobre su mano, giró dolorosamente su cuerpo a dirección al soldado americano que luchaba por pararse del lugar, el cual en realidad parecía estar desangrándose por un disparo que le realizaron en el abdomen antes de que todo explotara en el lugar, aunque lo único que logró fue caerse de nuevo sobre aquel panel, haciendo que la voz automatizada volviera a sonar por todo el aire del lugar, impulsándolo a colocar sobre la mira de hierro al soldado americano. Sistema necesita la aprobación por medio del panel central. Si no se confirma, antes de la cuenta regresiva, el proyecto no se iniciará. Ante aquel mensaje, su respiración se calmó y se niveló, permitiendo que la mira se estabilizara y se colocara encima del soldado, el cual por coincidencia movió su mirada ensangrentada hacia adelante, permitiendo ver cómo le apuntaba con el rifle de asalto, pero antes de que pudiera reaccionar, jaló del gatillo. Nada, el arma no tenía munición. Mierda. Fue lo último que dijo antes de que una bala le diera en el hombro, haciendo que su cuerpo se hiciera para atrás, para que finalmente el segundo disparo se depositara sobre su frente, matándolo en el acto. El soldado, el cual solamente maldijo a la par que su mano derecha con su pistola estaba extendida hacia el científico, mientras que la izquierda se encargaba de mantener la sangre dentro de su cuerpo en su lado derecho. Eso estuvo cerca, dijo, para después recostarse levemente sobre el tablero, descansando de todo lo que había sucedido hace unos momentos atrás. Su tos empezaba a sonar cada vez más, llegando al punto de ser bastante estrepitosa, por lo que sabiendo que iba a morir en ese lugar, se dispuso a destruir el árbol detrás suyo. Su cerebro dio sus últimas órdenes a sus partes aún disponibles para el movimiento, permitiendo que girara sobre el tablero en donde se encontraba después de matar a aquel científico. Qué suerte la suya de que aquella arma no tuviera balas, sino ya no estaría en este mundo. Mierda. Su cuerpo cayó sin resentimiento al piso del lugar, haciendo que sus heridas se abrieran aún más, y por lo tanto el dolor que estaba experimentando. Pero mientras estaba embarrando el control del experimento con su sangre, a la par que giraba sobre los botones, su cuerpo alcanzó a presionar un botón rojo que estaba cubierto anteriormente por vidrio, aunque este se rompió en el momento en que el soldado cayó encima de este mismo. Activación confirmada. Secuencia iniciada. Iniciando cuenta regresiva de activación. Su cabeza estaba ignorando todo aquel bullicio que entraba en su cabeza en alemán, no tenía el tiempo, la paciencia y la concentración mental como para traducir lo que decía la máquina del lugar, levantándose con un gran esfuerzo y un grito de potencia acompañándolo. Logró pararse con ayuda de la mesa y una silla que había volado cerca de su posición luego de la explosión ocurrida. Su pierna le era inservible en ese momento, solamente era una masa de carne sangrante para él en este momento, por lo que caminar de forma normal sería casi imposible. Guardó su pistola en su funda en su muslo, sin tomarse la molestia de colocarle el seguro a la misma. Pero antes de que siquiera pudiera andar, escuchó unos gemidos de dolor provenientes de atrás del cristal del lugar. 10. Volteó su cabeza y pudo ver al científico que utilizó para entrar en este lugar arrastrarse dentro de la sala del lugar. El camino de sangre era bastante notable. Estaba arrastrándose hacia un botón de emergencia que estaba al final del mismo, pero no podía permitírselo. Ahora que sabía que estaba con vida, no desaprovecharía esta oportunidad para volver a usarlo. Pero esta vez para destruir el árbol que tanta incomodidad le estaba causando en este momento. 9. Gruñendo por lo bajo, siguió apoyándose entre las distintas mesas que había por el lugar. Pudo sentir en algunas ocasiones el cómo sus manos se quemaban al entrar en contacto con el metal, ardiendo por el incendio causado hace unos momentos por él y los nazis. Por lo que, aguantando las ganas de llorar que tenía en ese momento, se tragó su grito y siguió caminando hacia la puerta que llevaba dentro de ese laboratorio subterráneo. Su cuerpo embestía todo lo que estaba en su camino en un intento de llegar más rápido hacia donde estaba el científico, a la par que su único pie trataba de mantener el ritmo manteniéndolo firme. 8. Siguiendo su camino logró llegar a la puerta en la que comenzó el tiroteo, pudo observar el charco de sangre que había en ese mismo lugar en donde le disparó al científico.
Aún no entendía cómo no se había muerto desangrado después de tanto tiempo, pero se lo dejaría al tiempo. 7. Si mantenía la herida presionada mientras se arrastraba, y si su corazón bajaba las pulsaciones por minuto. Es posible que aún tenga la suficiente sangre en su cuerpo como para estar vivo y de paso a arrastrarse al botón que tenía las ganas de presionar. Por lo que de un salto logró apoyarse en el marco de la puerta que no se había cerrado, su vista se enfocó en el científico que se seguía arrastrando por el piso con el objetivo de llegar a ese botón. 6. Por lo que apretando los dientes aún más de los que ya la tenía, los hizo rechinar. Y sin tiempo de prepararse mentalmente del dolor que tendrá que pasar para detener a ese científico de presionar aquel botón. Salió disparado de un gran impulso con ayuda de su única pierna a la par que sus brazos se apoyaban del cristal que daba al exterior. 5. De grandes saltos, y con ayuda de su brazo derecho apoyado en el vidrio a la par que su otra mano se agarraba firmemente sobre su parte derecha de su abdomen, sin contar su pierna herida que estaba siendo arrastrada. La escena solamente dejaba la idea de que aquel era un hombre bastante testarudo. Cada vez que avanzaba gotas de sangre bastante grandes salían de su abdomen presionado, al igual que su pierna. Y su mano al estar empapada de su propia sangre, dejaban por el lugar en donde pasaba a la mayor velocidad que podía dejando un rastro de su propia sangre, superando con creces a la cantidad de sangre que el científico había dejado a su paso mientras avanzaba. 4. La voz de la máquina lo estaba empezando a estresar aún más de lo que ya estaba. Su cuerpo sudaba frío, su tos se estaba haciendo cada vez más continua y fuerte. Sabía que respirar más fuerte solamente haría que su sangre se intoxicara más rápido por el humo, pero no podía detener. Estaba cansado, quería cerrar los ojos y no volver a abrirlos nunca más. Pero no podía. Tenía un trabajo que hacer. Y lo iba a terminar, cueste lo que le costara. Por lo que, con la vista borrosa, y con sus pasos lentos pero constante, logró alcanzar al científico que había logrado llegar hasta el botón. Podía ver cómo se agarraba de la esquina de la ventana para poder llegar al botón desde la posición acostada en la que estaba en el suelo. 3. Demasiado tarde. Desenfundado su pistola con algunas balas aún en el cargador, apoyó el cañón sobre la nuca del científico, el cual al sentir el arma sobre su nuca paró inmediatamente en su intento de presionar aquel botón. Puso su rodilla buena sobre la espalda del mismo para inmovilizarlo, a la vez que la otra solamente seguía sangrando. Felicidades, lograste asesinarlos a todos. Ahora eres un genocida. La voz débil del científico hablando inglés entró en sus oídos, pero su mano no tembló. Su pulgar bajó el martillo lentamente aún apoyada en la nuca del mismo. Ustedes no son mejores que nosotros. La vista del capitán empezó a nublarse cada vez más al pasar del tiempo, pero aún así no se rindió y su arma seguía puesta en el científico, a la par que este se seguía desangrando en el piso. Al igual que él. Tienes razón. No somos mejores, hemos hecho cosas horribles. Aceptó el científico mientras aguantaba el dolor de sentir el peso de toda una persona en su espalda. La diferencia es que yo por lo menos tranquilo. No he asesinado a nadie en mi vida, al menos que sea por algo que crea justo o necesario. Agregó el militar mientras se empezaba a tambalear de un lado y otro. Él cerró los ojos. 2. Todo el trabajo que había hecho, todo el tiempo y parte de su vida que invirtió en este proyecto, fue destruido y desmantelado por una sola persona. Era algo impensable. Imposible. Pero aún así pasó, y el hombre que lo hizo lo utilizó como caballo de Troya. Rió amargamente. Y eso que él pensaba utilizarlo a él, pero en vez de eso fue al revés. Ahora mírenlo, desangrándose a la vez que un capitán americano lo sometía en el piso de su propio laboratorio. Aunque él no se ve mucho mejor, gracias al vidrio que estaba a su derecha, podía ver el reflejo del hombre apuntándolo con el arma. Estaba herido, mucho peor que él. La diferencia es que él, aun con su pierna herida de una forma increíble, fue capaz de llegar hasta donde estaba él en cuestión de segundos. Mientras que él solamente se arrastró hacia este lugar para ahorrarse el dolor. En verdad era patético. Ahora, dime, ¿cómo destruyo esta cosa? Las palabras del militar salieron de forma tranquila y suave, algo bastante raro por parte del mismo. La pérdida de sangre lo estaba empezando a afectar, al igual que el exceso de codos en su cuerpo. Tosió repetidas veces, pero su arma nunca titubeó. Ya no se puede. Respondió sencillamente el científico, algo que hizo al soldado presionar mucho más fuerte el arma contra él. ¿Qué quieres decir? Una vez que la cuenta regresiva de arranque empieza, ya no se puede detener.
Y por lo tanto el experimento no se puede autodestruir en el proceso del mismo, es inútil lo que hagas. Ya es demasiado tarde. Ante las palabras del científico, el soldado solamente pudo negar débilmente. ¿No iba a poder hacer nada? Después de todo lo que ha tenido que hacer para llegar hasta acá, ¿todos sus esfuerzos fueron inútiles? De todas formas, cuando todo empiece, el mismo experimento tendrá que destruirse para esparcirse por el planeta. Así que felicidades, teóricamente cumpliste tu misión. Ante las palabras que le dijo el científico, solamente dejó caer la cabeza y su mirada. 1. Iba a morir aquí. Destruyo esta cosa. Pero ¿cuál fue el precio? Has visto demasiadas cosas. ¿Sabes cuál es el propósito de mi investigación y para qué se quiere utilizar? La voz del sujeto lo sacó de sus pensamientos, haciendo que su vista en él. Por lo tanto, no puedo permitir que salgas de aquí con vida, o que quedó un rastro de ti. Agregó, a la par que con sus últimas fuerzas presionaba el botón rojo. El vidrio inmediatamente se vio envuelto en una capa de acero reforzado, al igual que el resto del lugar, incluyendo techo y paredes, dejándolos aún más aislados del mundo exterior. Pudo ser capaz de ver cómo sujetos armados y uniformados bajaban por la escalera de emergencia del lugar, quedando horrorizados por lo que había causado antes de que se terminara el proceso. Aquí se acaba esto, soldado. 0. Maldito hijo de puta. Cegado por la rabia, empezó a descargar una bala tras otra en el cráneo del sujeto. El sonido resonaba dentro de la sala. La sangre tiñó su arma, y cara de la sangre del científico que lo había condenado. Ya no habría cuerpo que enterrar por culpa de este alemán, sus familiares no serán capaces de despedirse dignamente de él luego de que él se vaya al otro lado. Y todo por este asqueroso árbol. Tirando su arma a un lado, este chocó contra el muro protector de acero. Sus ojos se empezaron a aguar, podía sentir cómo sus sentimientos empezaban a salir a flote. No quería morir aquí. No así. Iniciando secuencia de arrancado. Por favor, evacuar la zona. La alarma paró de golpe, dando un momento de silencio y calma absoluto en el lugar. Después de ello, el árbol que estaba al lado de ellos, explotó en poder. Su brillo aumentó cada vez más, al igual que su presencia ominosa. Su aura crecía cada vez más. Pudo escuchar cómo el vidrio detrás de las paredes de contención explotaban por el impacto, al igual que el muro vibraba fuertemente. Su cuerpo se mantuvo lo más agachado que pudo a la par que se agarraba de donde podía. El aire caliente lo azotaba una y otra vez en ráfagas continuas, su cuerpo ardía, sus órganos chillaban de dolor, la sangre se salía de sus heridas sin temor de que algo las detuviera. La adrenalina perdió efecto sobre él. El cuerpo del científico muerto salía volando, y se estrellaba una y otra vez contra el muro de detención. Si su cara no se reconocía antes, mucho menos lo hará ahora que ni tiene. Los sesos y parte de su cerebro quedaron pegados y estampados detrás de él, dando una escena grotesca y asquerosa. Sus ojos se arrugaron mucho más cuando el árbol creció de golpe, ocasionando que el efecto del agujero negro lo hiciera con él. El calor aumentó cada vez más, alternando de golpe cada vez que podía entre frío, tibio, caliente y templado. Su cuerpo estaba en su límite, no aguantaría mucho más. Su vista estaba difuminada, y el humo que antes estaba en esta habitación fue absorbida por el árbol y la transformó nuevamente en oxígeno puro. Pero eso ya no servía de nada cuando sus pulmones ya fueron afectados por el humo anteriormente. Sus uñas y dedos estaban aferrados fuertemente en una saliente de una baldosa mal colocada, eso los mantenía en el suelo. ¿Qué está sucediendo en este lugar? Cientos de susurros empezaron a entrar en sus oídos, a lo cual paulatinamente estos iban subiendo de tono. Como si un enjambre de personas se estuviese acercando a su alrededor. Sus ojos captaron algo que nunca podrá olvidar a lo largo de su vida. Era simplemente imposible. Algo fantasioso y poco creíble. Cientos, si no miles de lo que se asemejaban a personas flotando en el aire, se dirigieron hacia donde estaba ubicado el árbol. Este los estaba absorbiendo, volviéndose cada vez más fuerte, grande, robusto. Se estaba alimentando de ellos, pero no eran personas en sí. Parecían más a almas de las personas, una que no había visto, y otra de las personas que había logrado matar hace unos pocos minutos. Con cada alma que entraba, el aire se hacía cada vez más fuerte. El oxígeno más pesado, y el clima se iba intercalando cada vez más rápido. Pero a diferencia de los anteriores, sus efectos eran mucho más potentes que anteriormente. No aguanto más.
Sus heridas estaban abiertas y sangrantes, y mantenerse aferrado a su vida solamente causaba que todo fuera mucho más agonizante. Un grito lo más fuerte que pudo salió de su boca, desahogando desde el más profundo de sus adentros lo que estaba sintiendo: dolor, arrepentimiento, tristeza. Muchos más sentimientos salieran de su boca a la par que el árbol seguía absorbiendo cada vez más almas que estaban cerca de él. Paró de gritar. Su vista se había puesto sobre el cuerpo del científico que había acabado de matar, pudo ver con sus propios ojos el cómo su alma salía de su cuerpo sin cabeza, para después simplemente empezar a dirigirse a donde se encontraba el árbol en cuestión. Pude ver en sus ojos la expresión de miedo puro y duro. No quería que aquel árbol lo devorara y acabara de una vez con todas con su existencia, pero no podía resistirse a ello. Su vista siguió su lamentable cara de dolor y sufrimiento hasta que su alma chocó contra el centro de atracción del árbol, para finalmente desaparecer por completo en este mundo. 100% de carga completada. Listo para activación. Nuevamente la voz de la bocina sonó por el lugar. Inmediatamente después de decir aquello, el árbol empezó a crecer por todos lados de la sala rápidamente, el techo temblaba y algunas partes del acero sucumbían ante la presión ejercida sobre él. Nuevamente otra explosión de energía se originó desde el árbol. Pero esta vez fue diferente. Pudo ver cómo la corteza del árbol brillaron por un momento de un fuerte color azul cian. Estaban almacenando energía para después liberarla. Sus ojos se abrieron en par cuando esta energía desconocida fue liberada. Pudo ver cómo lentamente se dirigían hacia donde él estaba, lentamente acercándose, acechándolo, apuntándolo. La energía chocó fuertemente contra él como un martillo. Aún recordaba el intenso dolor que sintió en ese momento, sus manos se deslizaron por la baldosa ahora rota. Su cuerpo le ardía, sentía que aquella energía esculcaba dentro de él a la par que cambiaban y modificaban algo en su ser. Sus heridas se cerraron en un instante, dejando solamente la ropa ensangrentada detrás. Pero el dolor aún persistía, la energía estaba tratando de unirse a él. Su cuerpo voló por los aires antes de chocar fuertemente contra una de las ramas que estaban creciendo en ese lugar. La gravedad no era igual en ese lugar, no existía y suplantaba completamente la del planeta Tierra. El árbol finalmente logró atravesar el techo reforzado, haciendo que continuara por su camino. La gravedad y el choque de las ramas del árbol creciendo constantemente lo arrastraron hacia arriba. Las numerosas ramas del árbol lo protegían de las rocas que caían del camino que el árbol cavaba hacia arriba a una velocidad increíble. La energía dentro de él empezó a hurgar mucho más, fue capaz de ver cómo en sus brazos circulaban ríos de aquella energía que se extendieron al resto del cuerpo. El dolor era insoportable. No podría aguantar mucho más. Por lo que, aguantando el dolor del infierno mismo, dirigió su mano a su espalda a la vez que su cuerpo daba vueltas sin parar en el espacio sin gravedad que el árbol ofrecía dentro de su campo de poder. Sentía que su cerebro iba a reventar y que dentro de poco el vómito iba a salir de su boca si no hacía algo al respecto. Por lo que agarrando su cuchillo que había guardado en la funda de su espalda, y sacándolo, hicieron que sus ojos buscaran el tallo principal del árbol. Por lo que cuando visualizó el color café que parecía una capa tan gruesa como el acero más puro que existiera, se dirigió como pudo a ese lugar, y clavó el cuchillo en la capa del árbol con la mayor fuerza que pudo. Su mano se cubrió de una anomalía que desconocía, que hacía que todo lo que estuviera dentro de él parecía que estuviera en un cristal fragmentado que se podía mover. Por lo que ignorando aquello, su cuchillo logró atravesar la gruesa capa y se aferró a la misma. Su cuerpo flotó hacia arriba inmediatamente después de ello, pero su mano denegaba a hacerlo. Su mente por fin pudo procesar lo que estaba pasando en este momento. Era simplemente increíble. Las ramas del árbol crecían y se adaptaban a sus necesidades. Se endurecía y se movían frenéticamente a los alrededores de la piedra para romperla y volverla polvo y pasar sin problemas. Por eso mismo ninguna roca le había caído hasta el momento. Pero su fascinación duraría poco. El tronco tembló fuertemente desde donde estaba, haciendo que se tuviera que agarrar de las dos manos del cuchillo clavado. El dolor que azotaba su cuerpo se había detenido, y aquella energía se desvaneció de su piel, algo que le alegraba el día levemente, y sin mucha más trama por detrás. Se hizo la luz. $2100 horas. Zona Sur. Establecimiento americano. Afueras del campamento enemigo. Clayton había vuelto ya hace un rato cuando se cumplió la hora en la que debíamos de esperar al capitán.
Y así hicimos, ahora solamente estamos esperando a que la misión se confirme. El clima se había estabilizado hace unos momentos, haciendo que la ventisca de nieve desapareciera. Este mismo vio como los animales volvían a cantar de nuevo, la vida florecía de entre toda esa nieve helada. Por fin estaban en un lugar en donde se sentían levemente seguros de que su vida no les sería arrebatada por la madre naturaleza, dejando así ver al campamento enemigo despejado. Oigan muchachos. ¿Pueden ver eso? La voz de Andrew hizo sacar de los pensamientos a los otros dos, los cuales procedieron a ver por la mira de francotirador y binoculares al campamento. Está vacío, agregó Logan a la par que observaban por los alrededores con detenimiento a no equivocarse en su afirmación, a lo cual todos asintieron en confirmación. Al parecer el capitán está haciendo bien el trabajo, mencionó Clayton levemente triste ante ello. Después de todo no pudo hacer nada más que sellar el destino de su capitán. Sí, eso parece. Le respondió Andrew mientras dejaba de por los binoculares, para finalmente colocar una cara levemente melodramática. Si el capitán lograba completar la misión, por lo menos será recordado como un héroe. Se aseguraría de ello. Pasaron los minutos, y no pudieron saber mucho más que unos cuantos temblores que pudieron sentir bajo tierra. Hasta que finalmente vieron algo negro salir de la base enemiga. De las pocas aberturas que tenía la infraestructura de la torre principal, fueron capaces de ver cómo el humo empezaba a filtrarse por las mismas, para finalmente subir al cielo. Lo había logrado. El capitán logró el trabajo. Probablemente el humo se demoró en subir desde la base subterránea hasta la superficie, puede que en realidad el mismo se haya producido por el capitán hace horas o minutos. Pero no importaba, aquello significaba que todo se estaba quemando ahí abajo. Habían completado la misión. Saltaron del lugar para celebrar el cometido que había logrado su capitán. Con aquello solamente tenían que tomarles algunas fotos, y tendríanle comprobante de que la misión fue realizada con éxito. No solo significaba que habían hecho eso, sino que por fin volverían a sus casas, podrían ver a sus familias, o seguir con sus proyectos personales luego de que les den la manutención de su servicio. No lo sabían. Celebraron por algo que no habían cometido ellos, sino que una persona valiente y dispuesta a dar su vida por el orgullo y la dignidad de todos sus soldados, ahora, muy probablemente, se haya muerto en las profundidades de esa base alemana que estaban adelante de sus ojos. Pero su felicidad les duró poco. Los pájaros cantaron y salieron a volar, haciendo que su atención se centrara sobre ello. El piso debajo de ellos empezó a temblar unos segundos después de ello, haciendo que se detuvieran de lo que estaban haciendo. El mismo empezó a incrementarse cada vez más al paso del tiempo, tuvieron la obligación de tirarse al suelo para mantenerse estables. Pudieron ver cómo la nieve depositada sobre ésta se sobresaltaba y temblaba violentamente. Las ramas de los árboles que tenían encima de ellos empezaron a temblar violentamente por el repentino terremoto, pero éstas se mantenían firmes e intocables. El temblor siguió. Fue incrementándose cada vez más, algunas fisuras aparecieron en el lugar, haciendo que la tierra se abriera y que la nieve saliera de ese lugar. Pero lo que realmente alteró a los soldados fue la ráfaga de algo desconocido e invisible que los obligó a permanecer en el suelo. No me puedo mover, replicó Andrew mientras intentaba levantarse del suelo inútilmente. Clayton y Logan también estaban en las mismas, aunque Logan fue capaz de visualizar de forma bastante leve lo que los estaba manteniendo atados en el piso. Una especie de sustancia que era transparente, pero que se movía y parecía ser unos vidrios fragmentados juntados que daban vueltas alrededor de ellos. No sabía qué era aquello, pero definitivamente no parecía ser para nada amigables con ellos tres. La tierra temblaba cada vez más. Podían sentir como alguno de los árboles detrás de ellos caían al piso por la fuerza con la que se sacudían sus raíces, cayendo presas ante la catástrofe natural que se estaba dando en ese preciso instante. ¿Qué está pasando, Logan? Preguntó exaltado Andrew, a lo cual Logan también le devolvió gritando que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba sucediendo en esos instantes. Solo traten de mantener la calma, todo debería de pasar pronto, aclaró lo mejor que podía Clayton, mientras sentía como la tierra se sacudía más y más. Pudieron ver cómo la estructura central del campamento empezó a colapsar por lo que estaba sacudiéndolo la tierra. Podían escuchar cómo las hojas de los árboles chocaban violentamente contra ellas, cómo los animales al fondo del bosque gritaban y chillaban sin poder hacer algo al respecto.
Incluso pudieron ver uno que otro corriendo afuera del bosque y pasar al lado de ellos. Pasaron los segundos y eso solamente iba para peor, cada vez sus cuerpos reaccionaban de la manera menos deseada para los soldados en ese momento. Vomitar. Querían vomitar, pero en la situación en la que se encontraban actualmente solamente lograrían vomitarse a sí mismo, por lo que por sus dignidades aguantaron aquellas ganas y se mantuvieron en sus lugares de manera obligada. Pero de un momento a otro, todo se detuvo. El temblor paró y ya no se sentían atados en el cuerpo. Por lo que, recomponiéndose, decidieron pararse al sentir que la tierra no se había roto debajo de ellos. Bueno, solamente debíamos man. Clayton se vio interrumpido cuando una explosión surgió de entre los restos que quedaba de la edificación central. Una gran luz potente y de gran poder surgió de ese lugar, apartando todo lo que estaba a su paso. Lo que parecía ser un árbol con una energía extraña almacenada dentro de él, siguió creciendo hacia arriba sin un límite fijo. La luz que emanaba aquella cosa extraña, hacía como si la zona en realidad estuviera de día, reemplazando la luna que estaba en el ocaso, por un sol artificial. Siguió creciendo y creciendo, hasta que llegó a un límite. Las ramas que tenían a su alrededor se esparcieron por su alrededor, dándole una aura majestuosa. Cosas que desconocían por completo, empezaron a ser consumidas por aquel árbol majestuoso. Todo a su alrededor parecía estar distorsionado, como si la materia pudiera ser manipulada a su antojo. Las cosas empezaron a temblar nuevamente, pero la diferencia era que nada se caía o movía por ello. El árbol llegó a un punto en que dejó de absorber energía. Y solamente producía cada vez más luz de la que emanaba, obligándolos a cerrarlos a la vez que se los tapaban con sus manos. Esta luz se expandió lo más que pudo, para después solamente contraerse en un punto concentrado en el tronco del árbol, para que finalmente, sin ninguna vacilación más, esta misma energía saliera disparada a todas las direcciones posibles, haciendo que los cascos de los soldados salgan disparados en el aire, y obligándolos a tumbarse pecho a tierra. Pero como estaban detrás de una pequeña montaña, esta misma ayudó a mantenerlos pegados en el piso al no recibir directamente aquel golpe de poder que esparció aquel árbol. Los árboles se vieron tumbados hacia atrás por la onda expansiva, la nieve del epicentro se derritó y quemó el pasto que se escondía debajo de este mismo. El resto simplemente fue derretida y barrida del camino de la explosión a por lo menos 1 kilómetro a la distancia. Los 3 soldados luchaban por no salir volando junto con las ramas que habían colocado encima de ellos para camuflarse de los enemigos de la base alemana. Las armas que traían puestas se balancean violentamente, mientras que el francotirador de Logan, lo tenía agarrado con uno de sus brazos disponibles. Los sonidos del lugar eran múltiples y a la vez indefinibles. Sus cerebros solamente pudieron calcular el calor insoportable que se estaba dando en el lugar, que a contraste del arrasador frío de hace poco, esto era un infierno en el Sahara después de salir de una nevera. La energía seguía expulsándose constantemente junto que con unas partículas que salían del tronco del árbol. Para que al final, aún sin dejar de soltar aquello, el árbol se empezara a desintegrar, dejando solamente polvo al final de este. La onda expansiva finalmente paró, dejando a los soldados por fin a abrir los ojos después de tanto. Sus cuerpos estaban pegados de sudor, lavados sería un término mucho mejor para utilizar. Sus expresiones se mostraban asombradas, pero a la vez asustadas, el sudor recorría por sus frentes. Levantándose lo más rápido que pudieron, lograron ver lo que había causado aquella cosa que salió de entre la tierra. ¿Qué mierda acaba de pasar? La voz de Andrew logró sacudir a todos en el lugar, en el centro de donde estaba la base de operaciones, no había casi nada. A comparación de lo que había antes, ahora solamente era un montón de concreto viejo acumulado en una zona. En el centro del epicentro, a unos 100 metros a la redonda, todo, absolutamente todo estaba quemado, sin rastro de una sola vida. Después de ello, encontraban pasto levemente chamuscado, y de allá para donde ellos estaban había pasto verde, al igual que el resto del bosque o de la zona. Una gran cantidad de árboles habían sido levemente quemados o directamente derrumbados por los terremotos y la gigantesca onda expansiva que acababa de arrasar a todo a su paso. Dios mío, puede que nunca haya creído en ti. Pero protégenos esta vez. Mencionó Logan mientras se hacía la bendición sin despegar su mirada de al frente suyo. Cualquiera que hubiera vivido lo de ellos, no dudarían ni un momento en hacer lo mismo que Logan. Después de todo era comprensible. Acababan de ver a un árbol con una especie de poderes extraños, de los cuales entre ellos estaba, poder chamusca, quemar y desintegrar todo lo que estaba a su paso.
Lo cual quiere decir, que todo ser vivo que estaban en esas instalaciones, ya no deben de estar vivos. Ni los cuerpos pudieron de poder aguantar aquello. Así que esto era lo que estaba haciendo los nazis allá abajo. Esto es una maldita locura. Mencionó Andrew, a la par que caía sobre su trasero ahora sobre el pasto que había en el lugar. Su cerebro, en un intento de procesar todo lo que estaba sucediendo, siguió mirando a la misma nada. Logan no estaba mucho mejor, aún seguía sudando mientras veía la destrucción tan masiva provocada por esa cosa. ¿Quién dice que no podría tener algo mucho más peligroso y que en realidad es invisible para sus ojos? Parecía ser una locura, pero era una posibilidad. Eso quiere decir que el capitán. Dijo Clayton con una voz entrecortada, a la par que seguía con su mirada fija en la construcción destruida en cuestión de segundos. ¿Acaso el capitán murió en vano? Finalmente, preguntó al aire, todos tragaron saliva. ¿Y si realmente lo que causó el incendio fue esa cosa y no su capitán? Era posible, después de todo destruyó una base militar entera en menos de nada. Un acto digno de un arma nunca antes vista por el hombre, no sabía de qué los alemanes planeaban hacer con ello. Pero sinceramente, basándose en su experiencia con ellos, probablemente no fuera nada nuevo. Los tres miembros se callaron al pensar en la posibilidad de que su capitán hubiera muerto en vano, en un intento de apagar algo que no podía ser apagado. Es decir, aquello tenía pinta de ser más duro que el acero y era orgánico. La única forma de desaparecer de ella sería por medio de la combustión, pero al parecer no era algo viable. Por lo tanto, puede que el capitán haya muerto luchando contra un ejército alemán en el intento de destruir contra algo que no podía ser destruido. Eran puras suposiciones lo que estaban diciendo, pero con lo que acababan de ver, ahora sabían que todo era posible. ¿Ahora qué? Resulta que ahora pueden hacer bombas de destrucción masiva con solo una partícula. Ahora con lo que acababa de ver a hacer a un simple árbol que parecía ser sacado ser de un libro o de una película aparecer al frente de sus ojos, y que este mismo tuviera tal poder de destrucción. Le daba miedo de solo pensar de que eran realmente capaces los alemanes. Agarrando sus armas, se dispusieron a disparar al cielo la cantidad exacta de años que había servido el capitán. Si aún seguía dentro de la base después de ello, lo más probable es que ni siquiera quedaría un cuerpo que enterrar, por lo que le darían sus respetos en este preciso momento. Después de todo, sus enemigos de esta zona fueron borrados por la faz de la tierra. Andrew se paró del piso, y también se dispuso a darle un rendimiento digno a su capitán. Quienes les ha enseñado y ayudado en medio de una batalla sin miedo a perder su vida. Sabían que él había visto demasiado en su vida, por lo que trataron de alegrarle cada vez que podían su vida. Lograron hacerlo reír, y sonreír, algo que se sintió como un buen logro personal. Para ellos tres, aunque Popeye también ayudó en algunas cosas, pero la mayoría fueron ellos tres. Y cuando la luna estaba en medio del cielo, sonaron 10 disparos luego de ello. Lo que no sabían aquel trío, es que el capitán había logrado saltar afuera del árbol y de su campo de gravedad justo después de que atravesara la tierra, haciendo que su cuerpo se llevara una caída bastante pesada, resultando su cuerpo a las afueras de la base militar. Aunque la nieve ayudó a amortiguar un poco la caída, en realidad no fue mucho. Incluso puede jurar que escuchó una de sus costillas agrietarse luego del impacto contra la nieve. Cuando sintió que el calor del lugar aumentaba exponencialmente, lo único que pudo fue estirar sus manos hacia adelante en un intento vago de protegerse de aquello. Su cuerpo no le daba para más, estaba llevándolo a un estrés extremo en tiempo récord. Sus piernas le temblaban, su respiración era errática, y su vista apenas podía enfocar lo que estaba a su alrededor. Por lo que, llevando sus brazos adoloridos y lastimados hacia adelante suyo, causó que todo se volviera negro. Lugar desconocido. Año 1945. 10 de septiembre. A las 0912 horas. Sus ojos le pesaban, al igual que su cuerpo entero. Sus oídos pudieron captar el sonido de un electrocardiograma sonando a su derecha, los pájaros cantaron felizmente su despertar. Se sentía cansado. Extremadamente cansado. Somnoliento. Pero sentía por alguna razón que ya había estado durmiendo lo suficiente. Abrí lentamente mis ojos, sentí como las lagañas de mis ojos hicieron que estos mismos se mantuvieran cerrados. Por lo que, ejerciendo un poco de fuerza, logré abrirlos a la fuerza. Sintió que fue el trabajo más extenuante que nunca antes hubiera hecho a lo largo de su vida. Sus párpados finalmente se fueron abriendo lentamente a la par que la luz entraba en los mismos.
Su vista primeriza fue borrosa, podía sentir las sábanas recién lavadas encima de él, la cama en la que estaba era la más cómoda en la que ha estado en los últimos 2 años. Su vista lentamente se fue aclarando, permitiéndole ver que estaba en una especie de habitación de hospital. Podía escuchar como claramente el único sonido petulante en la habitación eran 4. El electrocardiograma a su izquierda, que estaba midiendo su pulso, su propia respiración, las aves cantando afuera de su ventana, y el aire paseándose por su habitación. Suspiró. Realmente necesitaba unas vacaciones. Tenía un cable de plástico que pasaba por su nariz hasta sus orejas, permitiéndole respirar con mucha más facilidad de lo que lo haría uno mismo. No le molestaba, incluso le traía mucha más tranquilidad. El golpeteo constante de una gota sobre un líquido logró llamar su atención hacia su derecha. Permitiéndole como lo que parecía ser un suero, estaba siéndole administrado por medio de su sangre. Me siento realmente mal. Dijo para sí mismo, a la par que su ahora frágil cuerpo se sentaba débilmente sobre su propio trasero. Cuando logró hacerlo, su vista se dirigió hacia las afueras de su ventana, permitiéndole ver lo que parecía ser un parque para caminatas y juegos para niños. Supuso que eran para los que estaban internados en el hospital y tenían permiso de su respectivo doctor para salir. Era una vista tranquila. Algo que deseaba anhelar desde que lo llamaron para la guerra hace unos años. Pero dejando de lado aquellos pensamientos, levantó su brazo derecho, permitiéndole ver cómo este estaba bastante delgado y pálido, mientras que en su antebrazo se encontraba el catéter para el suero. Suspiró otra vez. Dejó caer su brazo al lado suyo nuevamente. Con solo ver el estado de su brazo, se podía hacer una idea de cuánto tiempo había estado en cama en este hospital. 6 meses, o incluso 7. Realmente no lo sabía, ni tampoco estaba entusiasmado por saberlo. El sonido inconfundible de una puerta de madera vieja abriéndose y cerrándose tras de sí le hizo llamar su atención, por lo que girando su cabeza hacia el origen del sonido, pudo ver a una enfermera bastante bonita. Aunque no más que mi esposa, mirándolo fijamente, parecía que sus ojos no podían abrirse más. Parecía que estaba viendo un fantasma, por lo que solamente decidí hacerle una pequeña broma. Le sonreía amablemente a la par que procedió a hablarle. Buenos días, señorita. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Ante esto, ella chilló levemente impresionada a la par que dejaba caer la tabla de anotaciones a la par que salía corriendo gritando por un tal Dr. Peterson. Me reí levemente ante mi momento de diversión personal, por lo que no al poder hacer más. Su cabeza se giró en dirección a la ventana nuevamente, disfrutando ver cómo los ancianos caminaban con toda la tranquilidad posible en aquel parque. Realmente la paz era algo fantástico. Al pasar de los minutos, pudo oír unos pasos calmados entrando por la misma puerta que dejó abierta la enfermera que salió corriendo del lugar. Por lo que, volteando, se encontró con un hombre joven con barba bastante bien cuidada, ojos verdes y cabello castaño claro, y claro, no puede faltar la bata. El cliché de un doctor guapo de las películas. Buenos días. Supongo que eres el doctor. No es así. Saludo de forma calmada al doctor, el cual asintió en confirmación a la par que dejaba la puerta abierta, dejándole ver a una que otra persona del hospital pasando por ahí. El hombre se acercó hacia donde yo estaba, a la par que se sentaba en una silla que estaba al lado mío con lo que parecía ser un formulario que tenía que llenar. Y por lo que pude ver, eran un montón de preguntas, pero lo que le llamó realmente la atención, fue el sello del gobierno en la parte baja de la hoja. Bueno, pudieron hacer los que se les dieran la gana conmigo mientras estaba inconsciente. Por lo que, si me hicieron algo, lo hecho estaba. Pero creía que ya estaba entrando en el rango de la paranoia, después de hecho no había nada que se hubiera considerado como malo, por así decirlo. Efectivamente. Se quedó trabado mientras revisaba la hoja que trae consigo. Capitán Jacob Miller de 30 años. ¿Es correcto? Preguntó el médico mientras terminaba de decirlo y dirigía su mirada hacia mí. Creo que se equivocaron, tengo 29 años. No 30 años. Corregí lo más amable que podía, algo que pareció entrar en razón al médico, el cual disimuladamente empezó a toser en su mano. Pues verá, capitán. Su cuerpo llevaba demasiados daños internos, al igual su cerebro. Por lo tanto, entró en un estado de coma durante un largo periodo de tiempo. Trató de decir de la forma más suave posible el médico, algo que me hizo abrir los ojos de par en par. Si no me decía que lo de mi edad no era un error, significaba que llevaba mucho más tiempo inconsciente de lo que pensaba originalmente. Afortunadamente las pocas heridas externas eran superficiales, por lo que no era un gran problema.
Fue de hecho, un milagro encontrarlo luego de lo que pasó en ese lugar. Agregó el médico sin despegar su mirada ni un minuto de mis ojos. Mi cabeza se agachó lentamente a la par que la giraba en dirección a la ventana en la que estaba. Miles de preguntas pasaron por mi cabeza un montón de veces, pero la única más importante que encontré, era la prioritaria. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto llevó en coma? Pregunté sin vacilación. El médico se quedó callado un momento, a la par que escuchaba cómo se reacomodaba en su silla. Esto debe ser mucho más incómodo para él que para lo que es para mí en realidad. El lugar en donde fue encontrado fue víctima de un ataque térmico causado por un organismo orgánico creado artificialmente en experimentos alemanes debajo de su base secreta instalada en Ardenas. El médico empezó a hablar a la par que se levantaba y revisaba el equipo médico. Así que lo catalogaron como tal, realmente era algo más que un simple ser orgánico, que era capaz de manipular las ondas de calor a su gusto. Estaba más que seguro de ello. Todo en el radio de 50 metros a la redonda fue quemado o pulverizado, y después de ello la nieve se derritió o el pasto salió a la luz levemente chamuscado por el calor emanado. Agregó. Su mano estaba palmeando levemente su propio muslo, estaba buscando la herida de bala que le hicieron, siquiera la cicatriz. Nada, no encontró nada. Como si nada de sus recuerdos hubiera sucedido. Pero eso había pasado. Lo sabía. Su pelotón fue llevado a casa, ya que prácticamente sí destruyeron lo que estaba causando el invierno en el lugar. El lugar ahora mismo, después de unos meses de descuidez, por fin ya está en su temporada habitual, Jacob. Ciertamente aquello era refrescante, por lo menos sus muchachos tuvieron por fin sus vacaciones bien merecidas. Suspiró aliviado. Su espalda chocó contra la almohada y la cama inclinada hacia arriba, sin duda escuchar ello le quitó un gran peso de encima suyo. A cuanto a lo otro, usted lleva más de un año en coma, capitán. Dijo finalmente el doctor, haciendo que una mano suya se llevara a su cara y se la palmeara lentamente. Pudo sentir claramente sus pómulos y otros huesos de su cara resaltados. Estaba realmente flaco y flácido. Por eso mismo se sentía tan débil al momento de hacer algo o al despertarse. ¿Qué más ha pasado? Volvió a preguntar. El doctor sonrió sinceramente, al parecer sí era una buena noticia que debía de escuchar. Capitán Miller, hace 9 días la guerra terminó. América y sus aliados resultaron victoriosos. Al momento de decir aquello, su corazón dio un vuelco, sus ojos se abrieron y una sensación de felicidad nació desde el rincón más profundo de su corazón. Su mano se llevó a su pecho, a la vez que apretaba fuertemente la tela del lugar en donde estaba cerca de su corazón. Su cara se agachó y se arrugó a la vez que sollozos empezaban a salir de su boca, y sin poder hacer nada al respecto, lágrimas salieron de sus ojos, se desliaron por sus mejillas hundidas y cayeron de su barbilla a las sábanas debajo de él. Sí, es una gran noticia. Doctor. Sonrió a la par que colocaba su mano en mi hombro, ocasionando que el llanto que estaba tratando de contener saliera sin grima alguna. Aún puedo experimentar esa felicidad como si hubiera sido ayer. Pero, lo que realmente no sabía, era que se acababa de acabar un infierno. Pero en futuras generaciones, aquel infierno volvería más fuerte que nunca. Y todo por su culpa. En el próximo episodio. De ti en el pasado en 200 años. Espero y les haya gustado el capítulo de esta semana. Como pudieron escuchar y presenciar, en este episodio fue el clímax de esta parte de la historia. Con esto realizado, ya tenemos la base necesaria como para poder continuar sin mayores vacilaciones a la verdadera historia y al verdadero protagonista de esta obra. Vayan ajustándose sus pantalones y calzones ajustados para el próximo episodio, que aunque va a ser mucho más calmado que este, no significa que no vaya a haber una buena trama sin necesidad de andar chigándose a medio mundo de por medio y colocar música molona. Bueno, espero que me puedan acompañar hasta el final de esta historia, que en verdad este capítulo fue mucho más difícil de hacer. Dejen su comentario y like, y sin nada más que decir. Bye.